pimentón dónde se hace? Aquí en Canadá. En Candelera. La fábrica es Las Cinco Lagunas, ¿no? Las Cinco Lagunas se llama la fábrica. ¿De dónde viene? El Líbano, la zona de Cantabria. Ajá. ¿Y qué quesos traes? Mira lo que lo quieren probar. Mira, este es el más tiernecín de cabra. ¿Qué variedades tienes? Pues tenemos queso de fresco de cabra, luego tenemos el semicurado, el mol, natural, pimentón, el pequeño en aceite, el fresco y los rulos de cabra. Es pimentón típico de la zona. Es artesanal. ¿Puedo poner esto ahí arriba? Mañana te toca a ti. Hola chicas, Hola, buenos días. ¿qué estáis recaudando para la Asociación del Cáncer? Son 3, con 3, 9, 10. Sí, eso es cosecha mía, mira, vale. Lo puse en esta gasolina. Pero está muy rico, le da un toque muy rico. Y de Galicia, mi hermana. A ver, he traído los dos quesos. Toma, No, pues está muy bueno. No es muy fuerte ni nada, es muy bueno. ¿Le pica de lo de la pimienta negra? ¿De dónde venís vosotros? De los montes de Toledo. De Granadilla de Cáceres. ¿Con qué leche hacéis los quesos? ¿Incluido este? Todos. ¿Cómo se llama este queso? El grano azul. Cambia el rebozado. ¿Y esto? Y estos son la misma masa, pero con 15 días de maduración. De este le polvoreamos carbón vegetal. A ver, explicadme un poquito los quesos que traéis. Hay una porción de queso desde los más frescos, los quesos que son a paladar un poco más suaves, hasta los quesos de larga duración, ¿no? Tenemos el queso fresco, queso curado, semicurado, de pimentón, el rey de la zona que es el partocho, el veracho. El partocho está hecho con cuajo vegetal, el partocho, o sea el veracho está hecho con el penicillium, curado con el penicillium, y de larga curación, que son este de 2 años, que es una curación potente de leche cruda, y el de 7 años, que es de leche pasteurizada, que tiene una curación excelente, más suave al paladar. Muchas gracias, Pedro. Lo tenemos todo estudiadísimo. Al que le guste la cerveza, este, y al que prefiera el vino, este. Y esto es unas... Eso es una esterilla que es como esta. Tú cuando lo abras te va a salir un poco de suero, eso lo tiras. Abres así el queso y si quieres lo puedes porcionar y congelar. Curado con una semilla que se llama fenogreco, queso tierno, que le aporta un sabor de nuez, también al queso, con pimiento, y después ya en curaciones. 3 meses, 4 meses y 6 meses. Aquí. Comida para llevar. Solo van con 3,50, que tenga miel de vecina menos 12 euros. Tengo que impulsar se dedican a ellos porque se sacan poca producción de ellos. Desde la granja al cliente final. Hacemos la venta online. La
fincas las tenéis Aquí en los Tomillares, en Candeleda, ¿no? Y estáis haciendo una degustación, ¿no?, del producto. Eso es, estamos haciendo la degustación ahora del producto. Muy bien, gracias. Nada, genial. Muchas gracias. Que vayan muy bien. Tenemos jalapeño, taco loco, palitos de queso, quesadillas. ¿Y todo eso lo hacéis aquí en Candeleda? Se hace aquí en la fábrica. Ah, muy bien. Perfecto. ¿Y comercializáis también hacia el exterior? De caracoles. Tenemos el producto fresco, ese es vivo, cocido para añadir la salsita al gusto y ya guisado. Fácil para calentar y comer. Y además, Y por otro lado, las setas. Tenemos arenque de trompeta amarilla, tenemos chático final de balsámico, con la seta de trompeta amarilla, y tenemos patés de boletus, una crema de boletus y una harina de boletus, y por fin el boletus deshidratado. ¿qué es lo que has traído a la feria? ¿Qué es lo que has traído a la feria? Conservas vegetales de Villanueva de la Vera. Explícame, a ver. Las tenemos aquí, ¿no? Sí. Sabor verazo.com. Esta es la que pica.